Buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta ocasión se me asignó el discurso y la verdad estoy profundamente agradecida al obispado por esta oportunidad. Y el discurso es sobre el elder José Atexeira, donde él habla de los salmones y comienza narrando la historia de un joven llamado Arthur Haller, donde dice que él recuerda el arroyo de una montaña de su niñez y su juventud. También recuerda los sonidos de ese arroyo, de la cascada, y también recuerda ciertos aromas. Entonces hace mención sobre los salmones que nadan desde miles de kilómetros de distancia, solamente guiados por el aroma de donde ellos vivían, y regresan nuevamente a su hogar. Este discurso, la verdad que me encanta y me hace pensar y me hace reflexionar, no solamente en nuestro regreso hacia el hogar eterno, sino que también me transporta como niña. Cuando tenía 3 o 4 años, había una zona donde vivían mi abuela y mi bisabuelo, que era el papá de mi abuela, y era una zona muy bonita. Era un lugar donde estaba cerca de tiendas, pasaban muchos coches, pero también había una zona de tranvía. En aquel momento eh, le decían tranvía. Entonces siempre anhelé ir por ese lugar. Y hace cuestión de 8 años quizás, yo tenía que ir a un hospital que estaba allí cerca, y de repente me recordé hasta el nombre de la calle, y quise pasar por ese lugar de la niñez donde tengo muchos recuerdos, y uno de ellos, las travesuras de tocar timbre en cada vecino y salir corriendo. Eso también lo recordé. Llevé a mi hija Sara por ahí, le mostré. Actualmente hay un edificio, ya no está la casa de mis bisabuelos, pero pienso que cada uno de nosotros tenemos un recuerdo de la niñez, de la adolescencia, o quizás de hace poco tiempo, y deseamos, tenemos ese anhelo de volver a vivir esas experiencias. Pero también sé que así como los salmones por su aroma van rumbo hacia su hogar, nosotros tenemos ciertos aromas que nos transporta y que se comunica mentalmente con nuestro pasado. Y lo mismo pasa con el Evangelio, exactamente lo mismo. Entonces, este discurso me encanta, y ojalá que todos podamos sentir en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo, y mantener esa esperanza de poder caminar hacia el hogar eterno. Una de las cosas es, tenemos el ejemplo de Jesucristo, y eso es lo importante, pero también me lleva a pensar en nuestro testimonio. Y qué mayor oportunidad hay que mantener siempre vivo en nuestro primer testimonio, nuestra primera oración. ¿Qué sentimos? ¿Qué disfrutamos aquel día maravilloso donde entramos en las aguas del bautismo? Personalmente, lo que yo sentí fue algo cálido, realmente fue algo muy cálido, algo muy bonito. Si bien costó el bautizarme, porque siempre sacaba una pierna o un brazo o el codo, pero realmente yo sentí que estaba entrando a la senda. ¿Cuántos de nosotros tuvimos experiencias así o mejores que esa? Entonces, mi invitación es que podamos recordemos el primer testimonio, recordemos la primera impresión espiritual, recordemos la primera escritura que nos movió el corazón y el alma hasta las lágrimas. Recordemos qué sentimos en la primera bendición. Recordemos qué sentimos en el primer ayuno, en el primer momento que recibimos la bendición patriarcal.
recordemos qué sentimos cuando fuimos investidos. Recuerden qué sintieron quienes fueron sellados. Al tomar la Santa Cena cada domingo, es un recordatorio de nuestra promesa, pero también tenemos la promesa de Jesucristo, de que siempre mantendremos el Espíritu con nosotros. Más adelante dice que hay 4 pautas. Y la primera es que podemos recordar que somos hijos de Dios. Y eso es lo más maravilloso. Si bien toda la humanidad es hija de Dios o hijos de Dios, pero nosotros somos del convenio. Nosotros somos hijos de Dios que tienen cierto grado de conocimiento, que viven experiencias profundas, distintas, que tenemos el Evangelio en nuestras vidas. Hay un himno que podemos también tararear o que podemos leerlo luego o cuando tengamos oportunidad, donde dice: soy un hijo de Dios. Entonces, a pesar de que es un himno muy bonito para la primaria, es muy bueno que podamos leerlo, recordarlo y cantarlo y pensar cada una de las palabras que dice ese himno. La segunda pauta que él dice es de recordar el fundamento que nos protege. Dice que recibir la fortaleza cuando permanecemos rectos, leales y fieles al Padre Celestial y a Jesucristo, incluso cuando otras personas rechazan enormemente los mandamientos y los principios de salvación. Quizás por ahí nos hayamos alejado en algún momento del Evangelio, de Jesucristo. Quizás en algún momento hayamos estado enfadados con nuestro Creador, pero siempre hay una oportunidad para regresar. Y Richard G. Scott en un discurso, él dijo: por favor, regresen. Y si una autoridad nos está diciendo: por favor, regresen, ustedes se pueden imaginar al Padre esperando anhelosamente el regreso de aquellos hijos que se han alejado. Me encanta la historia del hijo pródigo. Como todos saben, habían 2 hijos y uno de ellos pedía su herencia, entonces fue repartida. Uno de los hijos se fue, lo malgastó, mal vivido. El otro lo guardó. Pero ¿qué pasó con el que se alejó? Se arrepintió, reconoció su error. Se dio cuenta que estaba en un pecado, pero se arrepintió y decidió regresar al hogar. Recordó las enseñanzas de su padre, recordó el amor que tenía su padre y fue a su hogar. El padre, cuando lo vio venir de lejos, salió a su encuentro y lo abrazó. Me hace pensar enormemente en aquellos hermanos que están alejados y que cuando venga nuestro Padre o cuando nosotros decidamos regresar, Él nos espera con los brazos abiertos y habrá festejos en los cielos, como en la historia bíblica, que hubo un festejo por ese joven. El hijo pródigo cuenta la historia de que el hijo fiel por un momento se enojó y dijo que cómo podían hacer fiesta por él si se había ido y había malgastado el dinero y había andado con malas mujeres. Pero aún así el padre sabía de que se había arrepentido y le hizo ver al hijo que actualmente quien estaba en pecado era él por los celos que tenía. Pero el padre amoroso comprendió a los 2, los amó a los 2, pero celebró con los 2 el regreso de aquel hijo, de aquella oveja perdida. Nosotros representamos a esta oveja.
Pero estos son los brazos protectores de un Padre amoroso que nos espera y está dispuesto siempre en recibirnos. Pero hay una clave, y esa clave está en el arrepentimiento, en un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Y cuando hay sincero arrepentimiento, Él nunca más recuerda el pecado. Nunca más. Dice, sé por experiencia propia que a medida que elijamos escuchar su voz y seguirlo a Él, recibiremos su ayuda, obtendremos una perspectiva más amplia de nuestras circunstancias y una comprensión más profunda del propósito de la vida. Recibiremos las impresiones espirituales que nos conducirán a nuestro hogar celestial. Hermanos, créanme que en los tiempos ahora están difíciles, pero vendrán difíciles más fuertes. Problemas, circunstancias, habrán pruebas más duras. Y este es el momento y esta es la oportunidad que tenemos de dejar todas las cosas del mundo y prepararnos para el mundo mejor. Si no somos capaces de soportar las leyes que tenemos aquí en la tierra, ¿seremos acaso lo suficientemente fuertes para soportar las leyes celestiales? Este es el tiempo de preparación. Este es el lugar de la escuela para prepararnos para la segunda venida, para prepararnos para la gran batalla que se aproxima. Tercero, podemos recordar ser dedicados a la oración. Saben que en cuanto a esto, apoyo profunda y fielmente las palabras proféticas, donde dicen recordar de ser dedicados a la oración. No hay otra forma de hallar fortaleza. El Espíritu va a estar constantemente indicándonos lo bueno, lo malo, el camino a seguir, lo recto. Este es el momento, porque las pruebas van a ser tan fuertes que el Espíritu nos va a hablar, quizás con una voz muy tenue, pero siempre va a estar ahí. Y en nosotros está el agudizar el oído, en ver, aprender a ver con nuestra mente, escucharle el corazón, obedecer a los profetas. Creo que en la conferencia pasada, si mal no recuerdo, el presidente Nelson nos dijo que con claridad tenemos que escuchar, doblar más nuestras rodillas, orar más, tener una comunicación mucho más frecuente, fluida, hablar como un hombre conversa con otro, pedir protección, pedir guía, pedir dirección, pedir consejo. Este es el momento. Si hay muchos de los que hoy están del otro lado de la pantalla escuchando y no se animan a venir, hermanos, vengan. Realmente se necesita de todos, de las manos de todos, de los testimonios de todos. El Señor necesita de nuestra fortaleza, de nuestra fuerza, de nuestro apoyo. El obispo necesita de nosotros. Nosotras las hermanas necesitamos de las otras hermanas y de ustedes, poseedores del sacerdocio, para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos en este recogimiento, el recogimiento de Israel. Dice, por otro lado tendremos la sencillez de la invitación de comenzar a buscar respuestas de los cielos. Nuevamente, estamos hablando de la oración y que no hay otro modo, no hay otra forma. Ora siempre, dice Él, y derramaré mi espíritu sobre ti. Entonces promete el Señor, y grande será tu bendición. El cuarto punto,
Dice que podemos recordar prestar servicio a los demás. Y aquí yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? Uno de los momentos que tenemos para prestar servicio es como hermanas ministrantes y como hermanos ministrantes. Lo estamos haciendo fielmente. Quizás la pandemia retrasó un poco eso, pero tenemos los móviles. Podemos pasar mensaje, podemos saludar. Y si no tenemos a una hermana que ministrar, pidámosle a la presidenta: hermana, me gustaría ayudar a alguien. Pero aún así, sin pedirle a la hermana, créanme que siempre habrá una rodilla que fortalecer, una mano que extender, una palabra que decir, un aliento que dar. Siempre tendremos delante de nosotros la oportunidad de servir, tanto dentro de la iglesia, entre nosotros mismos, como fuera de ella, en nuestro hogar también. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Lo estamos haciendo. Hay pequeños detalles que se nos pasan por alto. Marquemos la distancia. Rompamos la distancia. Acerquémonos, rompamos el hielo. Seamos realmente como el Señor necesita que seamos. Con cosas sencillas podemos hacer un gran trabajo. Dice, no subestimar el potencial que tienen de influir para bien en los demás, ya sea mediante el servicio de sus hechos o el servicio a través del ejemplo. Eso es algo muy bonito, algo muy lindo. El Señor nos pone en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, justamente para eso, porque algo tenemos que hacer ahí. Algo siempre hay para hacer, sea donde sea que estemos. Dice, tenemos el ejemplo perfecto de Jesucristo para seguir el trayecto hacia nuestro hogar eterno. Es posible solamente gracias a sus enseñanzas, su vida, su sacrificio expiatorio, que incluye su muerte y su resurrección. Luego Él extiende una invitación y dice, les invito a experimentar el gozo de recordar que somos hijos de Dios y que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo a fin de mostrarnos la senda. Les invito a recordar, ser fieles, a volver su vida hacia el Salvador y a establecer su fundamento en Él. Recuerden ser dedicados a la oración. Vuelve a repetirlo durante el trayecto y presenten servicio a los demás en el camino. El trayecto en esta vida. Vamos de camino hacia ese hogar celestial. No sabemos cuándo será nuestro fin, pero mientras estemos andando, hay muchas cosas que podemos hacer, muchos cambios que podemos lograr y manos que extender. Estimados hermanos y hermanas, esto fue en Pascua y él dice en este domingo de Pascua, pero podemos cambiar esta frase, ¿verdad? Podemos decir, hermanos y hermanas, en este día de hoy, domingo 22 de agosto del 2021, doy testimonio que Jesucristo es el Redentor, el Salvador del mundo. Él es quien puede llevarnos a la mesa de una vida llena de gozo y guiarnos en nuestro trayecto. Que lo recordemos y lo sigamos y estemos dispuestos de regresar a casa. Yo uno mi testimonio como una simple hija de Dios, que sé que Él vive, que nos ama, que mandó a su Hijo Jesucristo para que nos enseñe la senda, para que nos deje el camino marcado con escrituras, que nos enseñó
el orden perfecto de la oración, que tenemos templos donde podemos ir, pedir ayuda y ser fortalecidos. No hay otro medio, no hay otro modo, si no fuera por Él, el mismo que vive y dio su vida y al tercer día ascendió a los cielos, pero que dejó su espíritu para que nos guíe durante todo el trayecto, y comparto mi testimonio con amor en el nombre de Jesucristo. Amén.